Dijeron que algunos pergaminos se perdieron con el tiempo. Pero, ¿y si la IA simplemente encontró lo que no estaba destinado a ser leído? En 2021 los arqueólogos arriesgaron todo para llegar a una cueva sellada durante 60 años. Un simple de la cueva. ¿Me oyes? Te oigo. Ven rápido. Hemos descubierto cosas increíbles. ¿En serio? ¿Qué encontraron? Lo que descubrieron no fue solo escritura. Fue una historia enterrada a propósito, escrita en griego, marcada en hebreo, oculta por una razón. Entonces, las máquinas intervinieron. Llenaron los espacios en blanco, descifraron el silencio. Lo que han revelado, no estás preparado. La IA acaba de descifrar los rollos del Mar Muerto, y es peor de lo que pensábamos. 15 columnas de texto en griego antiguo, vistas por primera vez en casi 2000 años. El silencio ha sido reemplazado por un sonido más fuerte. Y para quienes se aferran a viejas certezas, las cosas están a punto de volverse incómodas. Zacarías escribe sobre lo que sucederá con la reconstrucción del templo y Jerusalén y sobre la llegada de un rey mesiánico. El descenso a la cueva del horror. Cuando los arqueólogos descendieron a una cueva de Judea en 2021, no solo buscaban huesos o cerámica, buscaban algo más profundo, algo que había permanecido enterrado bajo el polvo y el paso del tiempo durante más de 60 años. Lo que descubrieron fue solo el principio. La verdadera sorpresa llegaría más tarde cuando la inteligencia artificial interviniera para unir las piezas del rompecabezas. Ya llegaremos a eso, pero primero veamos dónde empezó todo. Para entrar en la cueva, los investigadores tuvieron que descender en rappel por una empinada caída de 80 metros desde el borde del acantilado. No solo era arriesgado, sino también físicamente exigente. Pero para Oren Abelman y su equipo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, el esfuerzo valió la pena. Escondidos en las profundidades de esas rocas se encontraban fragmentos de textos antiguos. Y no cualquier texto. Eran piezas de los rollos del Mar Muerto, pequeños y frágiles trozos que de alguna manera habían sobrevivido a siglos de calor, descomposición y silencio. Abelman admitió que lo que encontraron no era de gran tamaño. Son solo pequeños fragmentos, dijo. Pero incluso los fragmentos pueden revelar mucho si se ordenan correctamente. El equipo logró reconstruir algunos como si fueran un rompecabezas. Poco a poco, las frases y los significados comenzaron a cobrar vida, ofreciendo una idea aproximada de lo que alguna vez fue. La cueva donde ocurrió todo esto se conoce oficialmente como la Cueva 8, pero la mayoría la llama de otra manera la Cueva del Horror. Ese nombre no fue elegido al azar. Proviene de lo que se encontró en su interior. En las décadas de 1950 y 1960, exploradores como el profesor Yigiel Yadin y el profesor Yanan Aharoni ya habían investigado el yacimiento. Incluso los beduinos locales de la región del Negev se habían interesado en él. Sus hallazgos pintaban un panorama inquietante. Alrededor del año 35 de Tseto, durante la caída de la revuelta de Bar Kokhba, un grupo de hombres, mujeres y niños judíos buscaron refugio en la cueva, aproximadamente 40 personas en total. Las fuerzas romanas rodearon rápidamente la zona y acamparon justo encima del acantilado. Sin salida, las personas dentro se enfrentaron a una elección imposible. Se negaron a rendirse. Uno a uno murieron atrapados, sedientos y olvidados. Sus esqueletos permanecieron donde cayeron. Eso, más que nada, es la razón por la que la cueva se ganó su sombrío nombre. Ahora avancemos hasta el presente. Estos nuevos fragmentos fueron extraídos de la misma cueva. Gracias a las herramientas modernas, los investigadores pudieron examinarlos con mayor detalle que nunca. Pero ya no se trata solo del ojo humano. La inteligencia artificial ha entrado en escena y lo que empieza a revelar podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre estos textos antiguos. Permítanme explicarles. Los pergaminos que sobrevivieron. Tras tantos años, encontrar algo nuevo en la cueva del horror parecía improbable, pero a veces son las cosas más pequeñas ocultas a plena vista las que lo cambian todo. Y esta vez, lo que parecía una simple mancha en el polvo resultó ser mucho más importante. Más de 60 años después de que los profesores Yigael Yadin y Yohanan Aharoni exploraran la cueva.
Los investigadores regresaron con mejores herramientas y una mirada más aguda. Las condiciones secas, protegidas y aisladas de la cueva habían conservado en buen estado todo lo que quedaba atrapado en su interior. Pero incluso así el entorno no era fácil para trabajar. La poca luz y las espesas capas de polvo dificultaban la observación de cualquier cosa fuera de lo común. Uno de los arqueobotánicos del equipo notó unas tenues marcas en un grupo de pequeños fragmentos. Al principio no destacaban, pero tras un examen más detenido, esas pequeñas piezas polvorientas revelaron rastros de tinta, señales de escritura que condujeron a un importante descubrimiento. Formaban parte de un antiguo pergamino. Era una pista sutil que podría haber pasado desapercibida, pero que reavivó la emoción. En climas más húmedos, esos fragmentos se habrían descompuesto hasta quedar irreconocibles, pero en esta cueva del desierto permanecieron enterrados e intactos durante casi 2000 años. La historia de los rollos del Mar Muerto se remonta a la década de 1940, cuando se descubrieron los primeros fragmentos. La mayoría de estos rollos estaban relacionados con una comunidad que vivía en Qumran. Muchos estudiosos creen que este grupo se llamaba los esenios. Eran una secta judía con sus propias creencias y escritos. Sin embargo, esta opinión aún se debate. Lo que convirtió a los rollos del Mar Muerto originales en un hallazgo tan importante fue su contenido. No eran simples copias de textos religiosos conocidos, incluían los manuscritos bíblicos más antiguos jamás descubiertos. Además, contenían escritos judíos que se habían perdido con el tiempo. Estos escritos abrieron una ventana más clara a las creencias y discusiones que daban forma a la vida judía en aquella época. También ofrecieron pistas sobre cómo se formó el cristianismo primitivo dentro de ese mismo mundo. Pero ahora hay algo más en juego. La inteligencia artificial se está utilizando para analizar estos fragmentos de una manera que ningún ser humano podría jamás, y lo que está descubriendo. Si le das a me gusta, podrías adentrarte aún más en este misterioso viaje. El niño, la cesta y los pergaminos. Oculta bajo la tierra seca y el polvo del tiempo, la cueva comenzó a revelar lentamente fragmentos de un mundo desaparecido. Junto a los fragmentos de pergaminos, los arqueólogos encontraron algo profundamente personal. Cerca de la entrada de la cueva, justo debajo de dos piedras planas, descubrieron los restos momificados de un niño. Se estima que tenía entre 6 y 12 años. El cuerpo del niño estaba cuidadosamente colocado en posición fetal con la cabeza y el torso envueltos en tela. Los pies permanecían al descubierto. En sus manos sostenía otro trozo de tela. La forma en que el niño había sido enterrado sugería que alguien lo había cuidado con esmero. Pruebas posteriores confirmaron que los restos tenían aproximadamente 6000 años de antigüedad. Este descubrimiento fue extraordinario no solo por su antigüedad, sino también por su excelente estado de conservación. El aire seco del interior de la cueva mantuvo el cuerpo intacto y congelado en el tiempo. Los investigadores creen que el clima y la técnica de entierro influyeron en su buen estado de conservación a lo largo de los siglos. El pequeño cuerpo envuelto y reposando justo bajo tierra parecía un mensaje de otra era. Pero eso no fue todo lo que encontró el equipo. Más adentro de la cueva hallaron una gran cesta tejida. Su estado era casi impecable, tejida firmemente con una forma diseñada para el almacenamiento. La cesta tenía un volumen estimado de unos 100 litros. Un análisis posterior la dató en el período neolítico. De hecho, resultó ser la cesta más antigua conocida jamás encontrada, ya que data de hace casi 9000 años. Oren Abelman explicó que hallazgos como este brindaron a los investigadores una nueva perspectiva sobre el desarrollo humano primitivo. La cesta provenía de un período conocido como Neolítico B precerámico, anterior al desarrollo de la cerámica. Era una época en la que las comunidades del cercano oriente se alejaban gradualmente de la caza y la recolección. Comenzaban a formar aldeas agrícolas primitivas. Este fue un momento clave en la historia de la humanidad. La gente empezaba a asentarse, cultivar y construir hogares permanentes. La cesta
no era solo un objeto para guardar cosas, representaba una forma de vida que estaba tomando forma. La cueva había ofrecido más que pergaminos y huesos antiguos. Ofreció a los investigadores una visión excepcional de cómo vivían los antiguos, cuidaban a sus hijos y almacenaban sus alimentos. Cada objeto aportaba algo nuevo al panorama. Ecos de los profetas. No todo lo que sobrevive al pasado se conserva intacto. A veces llegan fragmentos pequeños y desgastados, pero aún lo suficientemente poderosos como para transmitir significado. Ese fue el caso de los fragmentos de pergamino encontrados durante la excavación. Aunque solo estaban incompletos, los investigadores lograron reconstruirlos. En total, se recuperaron unos 80 fragmentos individuales de pergamino. Tras analizarlos minuciosamente, el equipo los relacionó con lo que se conoce como el rollo de los 12, también llamado rollo de los profetas menores. Partes de este mismo rollo ya habían aparecido anteriormente. A principios de la década de 1950, un bedouin local de la zona de Nahal Heber encontró fragmentos similares y posteriormente los vendió en Jerusalén. Lo que destacaba de estos fragmentos recientes no era solo su antigüedad o estado de conservación, sino el idioma en el que estaban escritos. Al igual que hallazgos anteriores, estos nuevos fragmentos estaban escritos en griego, no en hebreo. Según el investigador Oren Abelman, esto era inusual. La mayoría de los textos bíblicos descubiertos en el desierto de Judea están en hebreo o arameo. Los rollos griegos, especialmente de este tipo, son raros en esta región. La escritura fue realizada por 2 escribas distintos, cada uno con una caligrafía ligeramente diferente. El contenido no coincidía con la Septuaginta tradicional, la traducción griega más conocida de la Biblia hebrea. Sin embargo, Abelman explicó que el rollo guarda relación con la Biblia. Parece ser una reelaboración o una variante de la Septuaginta, lo que sugiere que las comunidades que utilizaban estos rollos tenían sus propios métodos para preservar e interpretar las escrituras. La textura del pergamino coincidía con la de piezas anteriores encontradas en la misma región. Esta coherencia ayudó a confirmar que los fragmentos pertenecían al mismo rollo que los descubiertos décadas atrás. En cuanto al contenido, procedía de los 12 libros proféticos que aparecen tanto en la Biblia judía como en el Antiguo Testamento cristiano. Los investigadores lograron descifrar unas 11 líneas de texto de los fragmentos recién reconstruidos. Entre ellas se encontraban pasajes del libro de Nahum. Esta sección hablaba del juicio y el poder divinos, describiendo un mundo que temblaba bajo el peso de la ira de Dios. Otra parte del rollo citaba el libro de Zacarías. Esta porción se centraba en los valores morales y la reconstrucción de la comunidad tras el exilio babilónico. Instaba a la gente a ser honesta y justa en sus juicios y a evitar pensamientos dañinos o juramentos falsos. Aunque los fragmentos son pequeños, su contenido es increíblemente valioso. Ofrecen una visión directa de cómo se leían, reescribían y compartían los textos antiguos. Cada palabra que ha sobrevivido ayuda a los investigadores a rastrear cómo los escritos sagrados se transmitieron a través del tiempo y las culturas. Y en estos fragmentos de pergamino enterrados hace mucho tiempo y casi olvidados, encontramos una conexión con las voces que alguna vez los leyeron y transmitieron línea por línea, rollo por rollo, ojos digitales sobre tinta antigua. ¿Qué sucede cuando se toma algo antiguo y se utilizan herramientas modernas para devolverle la vida? Eso es precisamente lo que los investigadores tuvieron que averiguar al enfrentarse a los frágiles fragmentos hallados en la cueva del horror. A primera vista, los fragmentos no resultaban impresionantes. La mayoría eran pequeños, algunos apenas del tamaño de una uña. Habían sido aplastados, oscurecidos y debilitados por casi 2000 años de exposición y descomposición. Y con tantos fragmentos dispersos y dañados, ¿cómo empezar a comprenderlo todo? Los métodos tradicionales tenían sus limitaciones y existía el riesgo de causar más daño durante el análisis. Así que el equipo tuvo que pensar de otra manera. Esta vez recurrieron a la inteligencia artificial. No buscaban secretos perdidos ni códigos misteriosos. Su objetivo era simple. Querían recuperar la mayor cantidad posible del texto original sin destruir lo poco que quedaba. Primero escanearon cada fragmento bajo diferentes tipos de luz, incluyendo luz visible infrarroja,
y ultravioleta. Esto ayudó a revelar marcas tenues imposibles de ver a simple vista. Luego vino la parte complicada. Utilizaron un tipo de software llamado Reconocimiento Óptico de Caracteres, OCR, pero no el que se usa para escanear documentos modernos. Este sistema había sido entrenado para leer escritura antigua. Podía detectar caracteres griegos o hebreos primitivos casi desaparecidos. Cada letra se recuperaba gradualmente trazo a trazo, pero el escaneo y la lectura eran solo el comienzo. Una vez digitalizados los fragmentos, se procesaban mediante un sistema de aprendizaje profundo. Esta inteligencia artificial ya había sido entrenada con grandes colecciones de manuscritos rollos e inscripciones antiguas. No solo reconocía palabras, empezó a reconocer patrones, estilos de escritura, diseños de pergaminos e incluso tipos de tinta que se repetían en ciertos fragmentos. Entonces, ¿qué revelaban todos esos datos? No profecías, sino personas. La IA empezó a notar que ciertos pergaminos provenían del mismo lugar. Compartían estilos de escritura de costura y texturas de papiros similares que apuntaban a talleres de escribas organizados donde los pergaminos se elaboraban y copiaban cuidadosamente. Incluso en comunidades remotas y aisladas existía estructura y planificación. Y lo que los ojos humanos pasaban por alto, la inteligencia artificial lo captaba, lo que la tinta revelaba. Debajo de los textos antiguos, los pergaminos tenían algo más personal que revelar. A medida que llegaban los escaneos y los datos, algo inusual llamó la atención de los investigadores. Al principio, solo eran pequeños detalles. Pero cuando la IA comenzó a examinar los pergaminos con más detenimiento, detectó algo humano, algo personal. ¿Cómo era posible? Se trataba realmente de ver más allá de las letras. Las imágenes multispectrales y el aprendizaje automático ya habían demostrado su utilidad para restaurar textos descoloridos. Pero ahora, los paleógrafos veían algo completamente distinto. Los algoritmos no solo reconocían palabras, sino que detectaban patrones de movimiento, pequeñas inconsistencias que delataban a la persona que escribía. ¿Alguna vez has visto la letra de alguien y has sabido que estaba nervioso? Esa misma idea se aplicaba aquí. Cada trazo, por leve que fuera, revelaba parte de la experiencia del escritor. La forma en que una letra se inclinaba hacia un lado o cómo la tinta se extendía en el centro de una línea revelaba sutiles señales, presión, vacilación, ritmo irregular. Era como rastrear la mano de alguien a través del tiempo. Cada variación marcaba la huella digital única del escritor preservada a través de siglos de deterioro. Entonces, apareció un fragmento que se negaba a pasar desapercibido. Era un fragmento del libro de Nam. A primera vista, parecía hecho con prisas, incluso descuidado, con letras irregulares y tinta borrosa. Algunos caracteres se inclinaban hacia abajo mientras que otros avanzaban rápidamente. Pero la IA no lo interpretó como descuido. En cambio, detectó microtemblores en los trazos. Ese nivel de detalle apuntaba a algo mucho más profundo. Estaba enferma la persona que escribía. Temblaba de miedo o por la edad. Podría haber estado ocultando algo, apresurándose por preservar las escrituras antes de que fuera demasiado tarde. De repente, los pergaminos se convirtieron en algo más que textos antiguos. Eran instantes congelados en el tiempo. No solo registros religiosos, sino expresiones puras de manos que tenían algo que decir mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba. Nadie sabe con exactitud quién escribió esa línea, pero la presión de sus dedos, el temblor de su muñeca, aún perdura. Y gracias a la tecnología, por fin pudimos verlo. Siguiendo los pasos de los pergaminos, justo cuando parecía que los fragmentos habían revelado todo lo que podían, surgió una nueva capa de comprensión que conectaba puntos a través de la geografía, el idioma y el tiempo. Como se mencionó anteriormente, los investigadores creían que un solo grupo, posiblemente los esenios, era el responsable de los rollos. Pero esa teoría comenzó a resquebrajarse con la entrada en acción de la IA. Gracias al acceso a potentes herramientas capaces de detectar las más mínimas diferencias en la tinta, la composición química, el pergamino, la textura y los patrones de escritura, comenzó a formarse una imagen más amplia y compleja.
Los rollos no solo estaban escritos en hebreo bíblico y arameo, sino también en griego y paleohebreo. Este último término suele reservarse para nombres sagrados. Esto no era inusual en sí mismo, pero cuando estos fragmentos comenzaron a aparecer mucho más allá de Qumran en cuevas, como Wadi Morabat y la Cueva del Horror, surgieron serias preguntas. ¿Por qué estaban tan dispersos? Estaban todos vinculados a una sola comunidad. Fue entonces cuando el análisis impulsado por IAI comenzó a desmantelar suposiciones arraigadas. Mientras las máquinas mapeaban sutiles variaciones lingüísticas y las comparaban con estilos de escritura regionales conocidos, surgió algo inesperado. La coherencia en la preparación y copia de estos rollos, a pesar de su amplia distribución, sugería un sistema más organizado de lo que nadie había imaginado. Algunos fragmentos incluso mostraban correcciones deliberadas, líneas entintadas de nuevo y costuras que parecían apresuradas, como si alguien hubiera intentado rescatar lo poco que quedaba durante una crisis. ¿Quién hacía todo esto? ¿Y por qué con tanta prisa? Lo que al principio parecía obra de una secta aislada, ahora parecía ser el esfuerzo de múltiples grupos, quizás comunidades dispersas por Jerusalén y Galilea. De hecho, algunas de las variantes textuales encontradas en los fragmentos más recientes de la Cueva del Horror no existían en la colección de Qumran. Coincidían con lecturas de otros círculos judíos más cercanos a la ciudad durante la época de la ocupación romana. ¿Era esto el resultado del miedo a la supervivencia o un intento desesperado por mantener vivo el conocimiento? Muchos estudiosos creen ahora que se trató de un esfuerzo coordinado para proteger los textos sagrados de la pérdida definitiva. Consideran que esta labor de conservación tuvo lugar durante el caos que siguió a la destrucción del Segundo Templo. A medida que las ciudades caían y la esperanza se desvanecía, los rollos pasaban de mano en mano. Algunos fueron llevados a través del desierto escondidos en cuevas o incluso enterrados junto a los muertos. Imagina cómo debió ser ese viaje. Escribas arriesgándolo todo, corredores escabulléndose entre las líneas enemigas, guardianes que sellaban manuscritos bajo piedra. Hoy, la IA y la arqueología finalmente alcanzan el valor y la precisión que impulsaron esos actos. Al analizar las peculiaridades de la escritura, la composición de la tinta y las técnicas de pergamino, las máquinas han confirmado lo que el ojo humano por sí solo no podía. No fue casualidad, fue una preservación con un propósito. Una red olvidada había mantenido vivos los pergaminos, y ahora, siglos después, el código de esa red se está descifrando poco a poco. Las líneas perdidas de los pergaminos, a medida que los investigadores avanzaban con las técnicas de imagen por IA y el modelado lingüístico avanzado, los fragmentos antiguos comenzaron a revelar algo inesperado. No se trataba solo de traducir textos antiguos, sino que estaban desvelando decisiones tomadas hace miles de años. Las piezas dañadas llenas de grietas y con bordes desgastados no eran aleatorias. Algunos patrones se repetían. ¿Se trataba simplemente de erosión? ¿O acaso alguien había decidido en algún momento qué debía conservarse? Un detalle se hizo innegable: ciertos libros bíblicos muy conocidos simplemente no aparecían. El libro de Esther no se encontraba por ninguna parte. ¿Cómo era posible que un libro tan importante en la tradición judía estuviera completamente ausente? Lo mismo ocurría con los libros de crónicas esenciales para rastrear los linajes sacerdotales y la historia real. ¿Acaso estos textos fueron olvidados o se dejaron de lado deliberadamente? Pero la cosa no terminó ahí. A medida que se escaneaban y analizaban más fragmentos griegos, salían a la luz más rarezas. Algunos versículos claramente no formaban parte de la Septuaginta tradicional. Mencionaban sucesos extraños y personajes desconocidos. Algunos pasajes parecen cambiar completamente el tono, pasando del mandato divino al consenso colectivo. Otros textos se centraban más en los rituales comunitarios que en el culto centralizado. Solo eso ya sugería profundas divisiones. Luego vino el giro más inesperado. Versículos que antes apuntaban a promesas mesiánicas fueron atenuados o recompensados por completo. En su lugar surgieron severas advertencias sobre la decadencia moral y la responsabilidad compartida en tiempos difíciles. ¿Reaccionaban estas personas al caos en tiempo real?
Se estaban preparando mutuamente para afrontar un mundo que ya se desmoronaba. La IA ayudó a conectar las piezas. No se trató simplemente de un error de copista. Los cambios fueron precisos, sistemáticos y deliberados. Los estilos de escritura chocaban. Las mezclas de tinta variaban. El ritmo del lenguaje cambiaba como voces distintas que se expresaban a través del tiempo. Lo que empezó a emerger fue un mosaico de creencias. Un pergamino por aquí, un verso por allá, todo moldeado por grupos rivales. Algunos grupos buscaban un salvador, otros se centraban en la supervivencia. Algunos querían restaurar el pasado. Otros parecían dispuestos a reescribirlo. En lugar de un movimiento que operaba en secreto, parecía más bien una red de personas dispersas por el desierto, cada una portando fragmentos de su propia versión de la verdad. Algunos intentaron preservar la tradición. Otros la redefinieron impulsivamente. Los rollos dejaron de ser meros documentos de instrucción religiosa para convertirse en un reflejo de una adaptación urgente. La gente intentaba aferrarse a lo que les importaba mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Desde esta perspectiva, los rollos dejaron de ser simples documentos históricos silenciosos y comenzaron a aparecer testimonios de personas atrapadas en medio de un conflicto, reescribiendo su mundo palabra por palabra. Los rollos que desafían las escrituras. Cuanto más profundizaban los investigadores en el estudio de los rollos, más claro quedaba que no se trataba de un único archivo religioso inmaculado. Era más bien una colección de voces, cada una moldeada por el momento en que vivieron. Los rollos encontrados, e incluso los que no empezaron a apuntar en una misma dirección. Los textos sagrados que conocemos hoy no surgieron de la nada completamente formados. Fueron objeto de debate, copiados, modificados y transmitidos de generación en generación. Una parte importante de los rollos se centra en textos bíblicos, pero hay un inconveniente: en aquel entonces no existía una sola Biblia. Esa palabra, ese concepto, ni siquiera existía. Entonces, ¿qué estaban copiando? ¿Y quién decidía qué era sagrado? Lo que los eruditos descubrieron sugiere que la Biblia nunca fue un bloque intocable de instrucción divina. Estuvo marcada tanto por la política como por el miedo y el mundo que rodeaba a quienes la preservaron. Y las modificaciones no fueron menores. No se limitaron a pulir algunos detalles. Algunos rollos alteraron por completo el significado de los mandamientos. Otros reorganizaron los acontecimientos históricos. Ciertos pasajes parecían provenir del consenso humano en lugar de la autoridad divina. Cuando la inteligencia artificial intervino para analizar miles de fragmentos de manuscritos, comparándolos con otras versiones antiguas como la Septuaginta, el texto masorético y el Pentateuch samaritano, descubrió aún más fisuras. Faltaban secciones enteras de las Escrituras que muchos esperarían encontrar. Libros como Esther y Crónicas, de gran importancia en la tradición moderna, no aparecían por ninguna parte. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias para proteger escritos sagrados y luego omitir esos? Los fragmentos en griego plantearon aún más interrogantes. A primera vista, parecían traducciones conocidas, pero un análisis más detenido reveló pasajes nunca antes vistos. Algunos introducían personajes desconocidos y sucesos misteriosos. Otros suavizaban o modificaban los mandamientos, centrándose más en los rituales comunitarios que en la autoridad del templo. El tono también cambió. No se hacía hincapié en las esperanzas mesiánicas. En cambio, algunos textos se centraban en la ética colectiva o en advertencias apocalípticas. ¿Podría esto sugerir que algunos grupos estaban reinterpretando la religión a su antojo? ¿O acaso reflejaba el caos y el miedo que reinaban tras la caída de Jerusalén? Algunos textos ensalzaban rituales que se apartaban de la tradición. Otros describían la creación de una forma completamente desconocida. Una versión hablaba de un universo nacido no de la paz divina, sino del conflicto entre poderes cósmicos. No es algo que uno esperaría encontrar en el trasfondo de los sistemas de fe actuales, pero ahí estaba. Los rollos del Mar Muerto analizados de esta manera revelan algo mucho más complejo que el archivo religioso de un solo grupo. Son el resultado de siglos de edición, conflictos y concesiones. Las ideas chocaron. El poder cambió. Los textos fueron borrados, añadidos o modificados según quien tuviera la pluma. No es que lo sagrado hubiera desaparecido.
es que lo sagrado siempre había estado en movimiento. Secretos de los textos sagrados. Hasta ese momento, muchos eruditos confiaban en que los rollos del Mar Muerto confirmarían lo que ya estaba escrito en la Biblia moderna. Pero a medida que la investigación avanzaba, los hallazgos revelaron una historia más compleja moldeada por decisiones, desacuerdos y modificaciones realizadas a lo largo de los siglos. En lugar de revelar un mensaje fijo transmitido intacto, los pergaminos apuntaban a un proceso largo y desordenado. Resultó que el texto sagrado no nació perfecto. Fue moldeado a veces lentamente, a veces bajo presión, pero siempre por manos humanas. El cambio de comprensión fue duro. No se trataba solo de fragmentos antiguos. Eran la prueba de que la versión de la Biblia que la mayoría de la gente lee hoy en día es el resultado de importantes revisiones, exclusiones y cambios de dirección. A algunos rollos les faltaban mandamientos. Otros cambiaron el orden de eventos importantes. En algunos casos, faltaban figuras o leyes enteras. ¿Cómo se explica eso? Y entonces surgió la pregunta más importante. Si las escrituras se editaron con el tiempo, ¿quién decidió qué conservar y qué omitir? ¿Quién tenía la autoridad para trazar la línea entre la verdad divina y la adición humana? Esto no se trataba solo de textos antiguos. Atacaba la esencia misma de los sistemas de creencias que rigen la vida de millones de personas. Muchas tradiciones religiosas enseñan que sus escrituras fueron transmitidas de forma perfecta. Pero, ¿y si la perfección nunca fue el objetivo? ¿Y si la supervivencia, la política y el poder influyeron más en lo que se conservó en el canon de lo que nadie quería admitir? Tanto para los eruditos como para los creyentes, el descubrimiento obligó a una pausa. Los rollos no destruyeron la fe, pero sí exigieron una mirada más profunda a cómo se forma la fe. En lugar de debilitar el poder de estos textos, algunos dicen que los hizo más reales, más humanos. Porque cuando se desvelan las capas, lo que queda no es solo un libro. Es un registro de lucha, de cambio de personas que intentan aferrarse a algo sagrado mientras viven en tiempos inciertos. Al mirar hacia atrás a través de los fragmentos, las traducciones y las lagunas, una cosa queda clara. Los rollos del Mar Muerto hacen más que añadir a la historia. Nos invitan a repensar los fundamentos de la creencia misma. Revelan que lo que llamamos sagrado no solo fue moldeado por profetas y escribas, sino también por conflictos, la supervivencia y culturas cambiantes. No se trata de una pérdida de significado. Es el descubrimiento de algo más profundo. Un recordatorio de que la fe, como el lenguaje, nunca se congela en el tiempo. Crece, se transforma y se reconstruye. Y en esa constante transformación se convierte en algo no más débil, sino más vivo. Si has disfrutado de este recorrido hasta ahora, no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.